La forma parasitaria adulta, que es como ustedes conocen el chicote, conocen, ¿no ven? Sus papás los han de dar en algún momento, espero. Pero lastimosamente nosotros no utilizamos el chicote de otros países, ¿no ven? Nosotros utilizamos ¿qué chicote? El quimsacharani, ¿no ven? Entonces no tiene la forma de quimsacharani, o sea que tiene la forma de látigo, o sea, esa para los animalitos, ¿no? Entonces vamos a revisar ahora qué forma es esta. De todas formas, dentro de lo que es la historia, esto comienza, pero son como, en realidad se han encontrado en fósiles antiguos los huevos de Tequiricura, igual dentro de los reticulares. Y realmente se ha visto que esto viene de épocas como 800 años, ahorita vamos a ver, antes de Cristo. Entonces, vamos a revisar que en 1740, por el anatomista Giovanni Morgagni, que realmente es el primero que ha visto el parásito, o sea, no es que el primero que lo ha visto, sino que lo ha estudiado, ¿no? Y en 1782 el naturalista Johann August Gose lo denominó como tricocéfalo porque se parecía a un pelo, ¿sí? Un pelo que se movía. Entonces, en definitiva, le ponen el nombre de tricocéfalo. Esta es toda la taxonomía. Entonces va a ser un filum nematoda, o sea, es un nemato, ¿sí? El género va a ser Trichuris y nuestra especie, en realidad, afinidad con el ser humano, va a ser Trichuris tricura. Generalmente este parásito no viene solo, o sea, en general los contaminados por Trichuris tricura o tienen, generalmente se asocia muy bien con Ascaris lumbricoides, ¿sí? Entonces esta asociación de alguna forma hace que el paciente obviamente tenga más exfoliación por parte de los parásitos, más desnutrición y obviamente pérdida sanguínea, ¿sí? Esta es la forma, ¿ven? Forma de chicote. Ahora, de esas dos, como los otros parásitos también los hemos visto, el macho va a tener su colita enrulada o encorvada. Le llamamos pigtail o cola de chancho, ¿no ven? Pigtail en inglés, cola de chancho. Entonces, estos van a ser los machos y las hembritas que siempre son rectas, ¿no? Muy correctas, van a ser rectitas y van a tener todo lo que va a ser el resto en forma de pelo, porque vamos a tener un tercio que va a ser delgado, filiforme, equipado con estilet. Este estilet generalmente es para que se pueda agarrar a la mucosa del intestino, donde se va a localizar, que generalmente su hábitat va a ser el ciego, el intestino grueso. Entonces se va a afinar en ese lugar y vamos a llegar a succionar incluso en ese mismo lugar, o va a tener los estilets como para poder erosionar la mucosa. Bien, en la parte posterior, que son 2/3, es gruesa, alberga órganos reproductivos, digestivos, tanto masculinos o femeninos. La diferencia sexual, más o menos las hembras, como siempre, son más grandes, ¿no? En los parásitos, digo, los parásitos. Los parásitos va a ser más grande, va a tener 4 centímetros a 5 centímetros y los machos de 3 a 4 centímetros. Y como les he dicho, va a tener como un pigtail. Muy bien, tiene un estilete que le va a permitir alimentarse de sangre, porque estos parásitos se alimentan de sangre, ¿de acuerdo? Y tienen esticocitos que van a ser células secretoras que van a facilitar de alguna forma con algunas enzimas para el ingreso, ¿no? Para que ingresen a nivel del tejido. Su longevidad, nosotros habíamos visto en Ancylostoma duodenale que algunos vivían hasta 3 años, otros hasta 10 años. Este vive hasta los 8 años. ¿Eso qué permite? Si es que este parásito vive 8 años en el organismo del ser humano, ¿qué pasa? Pues se puede reproducir, puede tener huevitos, puede volver a reproducir más huevitos. Entonces nuestra carga parasitaria en general va a elevarse, pero no solamente eso, sino que van a ser totalmente infectantes. Bueno, bien. Se hace perpetua. En realidad nosotros tenemos todas las características del parásito que van a ayudar al parásito a subsistir y todas las características del hospedador que permiten que se subsista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? En cuanto a los huevos, la forma, como dice aquí, en forma de limón o salteña, tiene tapones mucosos a los polos, solo en los polos. Tiene 3 capas, una capa que va a ser la lipídica, la que va a ayudar a que resista a ácidos de desecación. Acuérdense que el intestino también tiene la parte de acidificación y tienen un equilibrio. Entonces, en realidad, esta externa capa, lo que va a hacer va a ayudar para que resbale y que ayude a mantener la lubricación del parásito. En realidad, el huevo. La media que va a ser quitinosa,
que va a ayudar a que sea, todo lo que tenga quitina es estructura, entonces va a ayudar a que la estructura sea fuerte. Y la interna vitelina que va a nutrir a lo que va a ser el embrión dentro de lo que va a ser la larva posteriormente para que pueda tener un desarrollo adecuado. ¿Cuánto duran? Bueno, sobreviven meses al medio ambiente y se dice que estos parásitos incluso pueden llegar a soportar bajo cero, o sea, temperaturas muy bajas. ¿Ok? ¿Cómo va a ser? Nuestro ciclo es fácil. De estos dos parásitos, capaz son los ciclos más sencillos que tenemos, dentro de los cuales la invasión es con los huevos larvados, que van a ser los L3, acuérdense siempre el larvado. Cuando pongan mecanismo de infección, pues coloquen todo lo que es alimentos, puede ser agua contaminada con huevos larvados de tal parásito, o sea, del que les llegue, ¿no? Porque si no colocan eso, pues realmente la respuesta del mecanismo de infección está mal. La eclosión en realidad se realiza a nivel de lo que va a ser el estómago o el intestino, donde vamos a partir de los jugos gástricos, jugos intestinales, enzimas pancreáticas, pues la larva se va a liberar, al igual que los otros parásitos que hemos visto, los larvados. La migración de la larva madura en el ciego y el colon. ¿Por qué? Porque esta se va a dirigir a través de lo que es el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, pasa la válvula ileocecal y se queda en el ciego. Su lugar favorito es el apéndice. Por eso muchas veces nosotros tenemos pacientes quirúrgicos por triquiuris y sacamos el parásito así, todo obstruyendo el apéndice. Muy bien. Entonces estos huevos en realidad llegan a la tierra, se desarrollan hasta ser L3, acuérdense, y posteriormente llegan a ser los infectantes. Cuando pasa el ciego, pasa a través de lo que va a ser el intestino grueso y eliminamos los huevitos, que son los huevitos embrionados, que necesitan prácticamente su desarrollo. Bien, estas son las endoscopías que he podido recabar, donde quería que vean cómo en esta parte, fíjense en este lugar, ven que hay una parte que está fija en la mucosa y el resto está libre, ¿sí? Entonces es prácticamente la característica de este parásito, por lo menos para los endoscopistas, lo que nos importa es cómo está, ¿no? Hoy día estaba hablando con mis alumnos y les decía que ancilostómidos en general se van como penetrar en la mucosa y se ve como una capita que los cubre, o sea, porque se meten a la mucosa muy finamente. En cambio, estos tienen una porción que se mete y la otra que está libre, ¿sí? O sea, que lo ves así. Tiene una acción patógena que va a ser traumática, donde va a utilizar, lo que habíamos dicho, el estileto, ¿cierto? Vamos a tener también que va a tener una fijación del parásito, va a ocasionar espasmos, diarrea, tenesmo, todo de acuerdo a qué? A la carga parasitaria, ¿de acuerdo? Igual va a tener toxinas en las cuales va a emitir su propio organismo. Y dentro de estas toxinas hay unas enzimas y antígenos que van a producir una disfunción intestinal. Por eso, la lasitud que producen dentro de lo que van a ser los ligamentos del recto de este parásito son muy importantes. Esas enzimas que tienen, esas contracciones dolorosas que van a producir, prácticamente esa fibrosis que va a ocasionar en alguna parte de los tejidos, va a ocasionar que una parte se fije y la otra parte se laxe. ¿Y qué va a ocasionar? Los prolapsos rectales. Una de las patologías más severas que ocurren y poco comunes son los prolapsos rectales. Generalmente ocurre más en niños, es verdad, pero yo he visto muchos adultos mayores que pues tenían prolapso rectal. Íbamos a revisar al paciente y lo que veíamos era en la mucosa los trigocéfalos, ¿no? Estaban ahí todos moviéndose. Entonces, aparte de esto, aparte de ocasionar ese tipo de problemas como la lasitud de algunos de los ligamentos a nivel del recto, por esa toxicidad, va a ocasionar también la pérdida crónica de sangre, su exfoliación, ¿no? Porque ellos se van a alimentar de eso, y va a ocasionar igual una anemia ferropénica. ¿Cómo es la anemia ferropénica? Microcítica, hipocrónica. Bueno, ya que conocen al parásito, vamos a ver cuánto de esto nos puede a nosotros favorecer o perjudicar dentro de lo que va a ser la carga parasitaria. Entre esto va a ser una intensidad leve, con una carga parasitaria menos a 1000 parásitos, pues en un recuento de huevos, no les digo con un CAT-o-CATS. Entonces lo que vamos a tener que la sintomatología va a ser casi asintomática o con leves dolores abdominales, tipo cólico, y aumento de distensión abdominal, ¿no? El moderado es como si tuviera una indigestión y ya, o sea, no le prestas mucha atención.
El moderado, que va a ser de 1000 a 10.000 huevos encontrados por gramo de heces, que ahí sí vamos a tener cólicos severos, bastante distensión, diarrea intermitente, si hay diarrea, ahí no, náuseas y anemia leve en niños por este tipo de carga parasitaria. Acuérdense que los parásitos no es que crecen de acuerdo al niño o al adulto, o sea, no va a ser un parásito chiquitito si es niño, ¿no ven? El parásito es del mismo tamaño, entonces obviamente la succión de sangre va a ser mayor, ¿sí? El severo, que va a ser mayor a 10.000, y en este caso sí vamos a tener diarrea constante, vamos a tener presencia de moco y sangre, porque al haber tanta carga parasitaria y al tener tantos lugares que con el estilet van a ir traumatizando, pues vamos a tener la salida de moco y obviamente la sangre que va detrás del moco, ¿cierto? Entonces vamos a tener este tipo de problema. Más que todo, nosotros tenemos una triada en la cual vemos el prolapso rectal. Entonces, en esta triada vamos a tener deposiciones líquidas, vamos a tener dolor abdominal y vamos a tener el prolapso rectal. Ok, en los niños, a partir de una alta carga parasitaria, lo que más va a preocuparnos es que tenga una dificultad en el desarrollo. ¿Por qué? Porque si este paciente es anémico, ¿qué es lo que va a pasar con la oxigenación? Va a caer, va a disminuir. Y si tenemos poca oxigenación a los órganos, el desarrollo no va a ser el adecuado, ¿cierto? Y si no va a ser el adecuado, este paciente va a tener un desarrollo menor al resto de niños que no están parasitados, ¿de acuerdo? Tanto en la parte de tamaño, peso, talla, como también en el tema cognitivo. Acuérdense que mientras mejor oxigenados estamos, mejor pensamos, ¿cierto? La población vulnerable, generalmente los niños chiquititos, ¿no ven? Los niños pequeños, que van a ser los que más dificultades van a tener. Si tienen una alta carga parasitaria, peor aún. El mecanismo patógeno va a ser la infiltración del parásito, que esto nos va a dar el aumento de eosinófilos y neutrófilos. Acuérdense de eso. La anemia hipocrómica y microcítica, que va a ser por pérdida de sangre de aproximadamente 0.005 ml día por cada parásito. O sea, si son más de 10.000, como hemos visto, imagínense, chinpluma, ¿no? Más o menos 5 ml día, que para un niño pequeño es bastante. Es como irle sacando 5 ml, 5 ml, 5 ml de sangre por jeringa todos los días, ¿no? Hemorragias petequiales, porque aparte de esto definitivamente dejan sus lesiones a partir del estilete. Entonces cortan, dejan la lesión. Eso es lo patognomónico, que cuando uno hace colonoscopía lo que vemos es, a nivel de lo que es el colon derecho, vamos a ver varias petequias, como pequeños moretitos en el intestino. Infecciones como lesiones mecánicas, como la inflamación local, edema, hemorragias. Por lo mismo, cuando nosotros tenemos daño del intestino, a partir de lo que va a ser la mucosa, el intestino reacciona. ¿Y qué hace? Se paraliza. O sea, se pone, no existe el peristaltismo adecuado, ¿de acuerdo? Hay un momento en el cual nosotros no tenemos mucha inflamación. Entonces, ¿qué trata de hacer? El organismo trata de defenderse y trata de evacuar lo que está inflamando cuando tenemos una leve inflamación. Cuando esta inflamación persiste y no hemos podido sacarla con el peristaltismo que tenía, por eso se da la diarrea, se paraliza. Por eso es intermitente las diarreas que ocasiona este parásito, porque hay momentos donde empieza el peristaltismo o se paraliza, dependiendo cuánta inflamación tengas a nivel de lo que va a ser la mucosa. Entonces vamos a tener inflamación local, edema, hemorragia, colitis disentéricas, vamos a tener la diarrea crónica y entre ellos prolapso rectal, apendicitis, como les dije, parásito que se mete en el lugar y causa también problemas. No es que ahí se queda, sino que empieza a hacer sus erosiones con su estilete. Y dolor abdominal. Las infecciones severas, dolor cólico, diarreas sanguinolentas, el pujo y tenesmo, que son totalmente patognomónicos en una infección severa, porque el paciente no deja de tener la sensación de querer entrar al baño, seguir defecando. Entonces se queda en el baño, sigue pujando, se para y otra vez tiene ganas, otra vez va a pujar. Entonces definitivamente eso más las enzimas tóxicas que emite este parásito hace que pueda tener el paciente prolapso rectal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos pujotenesmo, desnutrición severa, retraso de crecimiento